Vamos a comentar de esto y mucho más con mis invitados de esta hora de la noche, nuestros invitados políticos de mucha trayectoria también, Rosa Bartra, señor Juan Cheput y Jorge del Castillo. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias. Comenzamos por las mujeres. Señora Bartra, dígame, ¿qué opina de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de extender hasta el día de mañana las votaciones para completar, ¿no?, lo que no se pudo? 63.000 personas no votaron hoy por falta de material electoral, responsabilidad de la OMPE. Es una decisión que posteriormente tendrá su análisis desde el punto de vista administrativo y hasta penal. Okay. Sin embargo, creo que las circunstancias y sobre todo la temperatura que se empezaba a elevar en los partidos políticos frente a esta irregularidad inédita en la historia del Perú, inaceptable en pleno siglo XXI y con todo el presupuesto que ha tenido la OMPE para garantizar que todo el material esté a tiempo, es salomónico, porque finalmente esto no solamente elimina, por lo menos en parte, la posibilidad de hablar de fraude y por otra parte consolida la voluntad democrática de estos electores que hoy no pudieron participar. Dentro de todas las posibilidades, creo que esta es, digamos, la más salomónica y la que puede tranquilizar en parte los ánimos de los electores y de quienes están en esta pugna tan cercana por el segundo lugar. Correcto. Juan, ¿cuáles son las expectativas de País para Todos? ¿Crees que con esta medida se pueden arreglar y de paso mejorar los resultados para tu partido, para el partido de Carlos Álvarez? En verdad es insignificante el número de votos que está en juego, ¿no? Estamos hablando de 63.000, por eso cuando algunos políticos han salido a decir que esto es fraude es verdaderamente exagerado, no tiene nada que ver con la realidad. Pero sí genera suspicacias en la opinión pública. Las mesas se han abierto en muchos casos a partir de las 11 de la mañana. Hay un problema de fondo, como bien ha señalado Rosa, que tiene que ver con lo legal, la presencia propia de la Fiscalía y por el tema de contratar una empresa corrupta. Por lo tanto, considero que esta situación, como tal, tiene que ser investigada. Pero nos debe llevar a otra cosa más concreta, ¿no? Que es que este monstruo de tres cabezas no puede continuar. Es decir, la OMPE, la RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones. Es una cuestión que en su momento se criticó a fines de los años 90 porque rompía lo que estamos viendo ahorita, el principio de autoridad y de responsabilidad. ¿A quién le atribuimos la culpa? Entonces, yo creo que el próximo Congreso tiene que investigar, tiene que empezar a debatir el tema de la reunificación de los organismos electorales que hoy por hoy solamente sirven para las consultorías de algunos, ¿no? Y no están funcionando eficazmente. Jorge, permíteme un segundo porque tenemos la primera reacción frente a lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, conversando con Jorge del Castillo. Muchos piden la renuncia de Piero Corvetto, doctor del Castillo, pero ¿se le puede apartar mientras hay un proceso todavía en desarrollo? Justo conversábamos que no hay viabilidad para eso, pero permítame decirle que yo creo que lo importante de esta jornada es la enorme voluntad de la población de ir a votar. El mismo hecho de esta presión, no me dejan votar y que el jurado se haya visto precisado ampliar a mañana, implica la aceptación de la voluntad de esa gente. Vengan a votar, y eso ha sido en todo el Perú. Creo que la asistencia implica quizás una mayor toma de conciencia, ojalá, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que es un paso positivo. Así es que, bueno, en buena hora que se resuelve el tema y que quizás ayude a definir este empate, triple o cuádruple empate que hay para los que van a pasar a segunda vuelta. Por el segundo. Y que creo que por ahí no está mal. No está mal esa decisión. Vamos a ver, por favor, acompáñenme a ver la intervención de la Policía Anticorrupción de la DICOCOR en las oficinas de la empresa que no ha podido cumplir con el servicio de entrega de material, con Gálaga Servicios Generales SAC. Miren estas imágenes registradas el día de hoy. Esta tarde, Panorama pudo registrar todo el movimiento alrededor de la urbanización Los Álamos en San Juan del Lurigancho, donde esta empresa Gálaga tiene la dirección legal. A este mismo sitio llegó, ustedes van a ver en este vehículo blanco, un grupo de agentes de la policía de la división DICOCOR
de la Policía Nacional y posteriormente también se da una vuelta por ahí la Fiscalía. Sin embargo, como si no se estuviese desarrollando uno de los procesos más importantes para el Perú, como son las elecciones, ningún funcionario, ningún trabajador de la empresa estaba en sus puestos. ¿Qué opina, doctora Bartra, de la responsabilidad inmediata, ¿no?, que también debe asumir la empresa? Carla, esto desnuda la precariedad que tiene todo el sistema de contratación pública en el Estado y la enorme corrupción que hay alrededor de los procesos de licitación. ¿Cómo es posible que esta empresa no haya tenido prevista la logística necesaria hasta el día viernes, de acuerdo a informes de la Contraloría? ¿Cómo es posible que en el transcurso del proceso electoral hayan estado todavía subcontratando unidades vehiculares? Esto dice muchísimo de cómo se ha llevado adelante el proceso de licitación, y el que su base central esté desprovista por completo de personal alguno dice más de la seriedad, porque tienen necesariamente que acreditarse una central de monitoreo de todo lo que ha significado todo este despliegue logístico. Así que aquí realmente hay un caso de connotación penal y que en su momento, como dije, no solamente administrativa, sino también política. Con el nuevo Parlamento se verá con respecto a esto, pero esto solamente es la punta del iceberg de lo que es la corrupción en la contratación pública y la falta de seriedad en estos procesos. Falta de seriedad. Juan Chaput, ¿qué opina Carlos Álvarez de todo lo que ha pasado en el transcurso del día? ¿Cómo veía él esta situación y qué opina frente a esta última decisión del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, él a principios de la mañana se quejó por el hecho de que no se habían instalado algunas mesas y más allá de ello no ha hecho otras declaraciones, ¿no? Lo que sí quisiera mencionar yo en relación a la OMPE es que ahí hay un señor Juan Antonio Fan Sánchez, que es el gerente de logística y que está hace 20 años en la OMPE y que ha sido cuestionado, que está siendo investigado. Y yo no entiendo por qué el señor Piero Corbeto, a pesar de esos antecedentes, no ha movido a ese sujeto, ¿no? Entonces, seguramente también le gusta su estilo de trabajar, que se ha demostrado en esta inoperancia, y por lo tanto tiene que ser investigado el señor Piero Corbeto, pues él sabe quién es Juan Antonio Fan. Y ha habido quejas sobre ese individuo. Está siendo investigado. ¿Qué tipo de cuestionamientos ha tenido el señor Fan? Casualmente por este tipo de cosas, por licitaciones amañadas, ¿no? Ese tipo, claro, y también esta empresa Gálaga trabaja en salud. Sí. ¿No? Y ya sabemos a quién está vinculado de salud en estos momentos, aunque ha desaparecido del mapa ese partido, por eso mejor no lo menciono. Y en el caso del Mintra Alianza también, para el Progreso. Alianza para el Progreso, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la cual el señor Piero Corbeto tiene que empezar a dar declaraciones ante la Fiscalía. Correcto. por este proceso de ratificación de este Jorge del individuo. Castillo, le voy a pedir sus reacciones luego de escuchar lo que dijo Piero Corbeto esta tarde sobre este desmadre, ¿no? La no apertura de 15 locales de votación. Vamos a escucharlo brevemente. Quiero decirles también y pedirle disculpas también a los electores de Lima Sur y Lima Oeste fundamentalmente, a los cuales pudimos entregarles material en el transcurso de la mañana, pero que terminamos perjudicando en sus tiempos, haciéndolos esperar mucho más de lo que nosotros hubiéramos deseado. Teniendo estas cifras a la mano, estamos en la oportunidad de poder responder cualquier pregunta que ustedes tengan por realizar. Es importante decir que para esta mañana teníamos más de 100 locales con problemas de entrega de material electoral, de los cuales nos quedaron 15 sin poder entregar, y de los cuales eran 75 muy críticos, debido a las distancias respecto de nuestros almacenes y nuestros hangares en Lurín. Nos falló el transporte, pero no se preocupen porque no van a pagar multa, ¿no? En eso se resume. Ese es el argumento. Como Todo estaba lo que ha dicho. muy lejos de Lurín, pero no llegaron las actas de Lurín y Pachacamac, que están al costado. Así Y es. San Juan de Miraflores, que está en el camino. O sea que ese no es el argumento. Además, afortunadamente hemos llegado a unos cuantos miles, nada más. Pero la negligencia abarca casi 1 millón de votos al inicio, porque son, creo que 13% de actas de mesas de Lima, según un informe de transparencia, y 4% de provincias, que tampoco es poca cosa. Menos mal que han tenido que ampliar la hora, porque si no llegaban a las 12,
todo terminaba ahí. Creo que lo han empleado como hasta las 2 de la tarde para poder abrir mesas. Gracias a Dios, ha habido reflejos. Pero nadie salva el tema de la negligencia gravísima, que además toda la vida el jefe del material ha sido la Fuerza Armada, siempre. Entonces, estas ideas caviares de sacar a los militares y meter... fíjate, ahí están las consecuencias. Con empresas de medio pelo, ¿no? Que sabe Dios qué prestigio tienen como para asumir una responsabilidad tan seria y de llevar el material electoral, no han cumplido, pues. Vamos correcto. Además, Ahora, perdóneme, la Junta de Justicia creo que ha ordenado revisar el proceso de ratificación. Así es. De Corbeto, vamos a ver qué pasa. Así es. Hay algo que es llamativo y es que las municipalidades de los distritos donde no se han instalado mesas, las 3 son de Alianza para el Progreso. Además, tengo información que el día de ayer han convocado a las empresas que quedaron en el segundo y el tercer lugar en la licitación y no aceptaron porque obviamente la responsabilidad de aceptar en medio del proceso era tremenda. Y el problema no son los miles de votos porque efectivamente no van a mover casi nada el resultado final, pero la idea de fraude es algo que contamina demasiado el proceso. Así que estas mesas que no son demasiadas como para afectar el resultado, sí afectan la credibilidad del proceso y eso es lo delicado y lo que se tiene que sancionar severamente. vamos a comunicarnos con nuestra compañera Maricielo Castillo. Ella se encuentra en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, donde parece que hay brotes de protestas en medio de estos serios cuestionamientos. Te escuchamos, Maricielo. Compañera, buenas noches. Sí, nos encontramos fuera. Compañera, buenas noches. ¿Cómo estás? Efectivamente, nos encontramos fuera del Jurado Nacional de Elecciones, en la sede de Jesús María, y esta es la situación. Decenas de manifestantes aquí, carteles de fraude, hablando acerca de un fraude, un posible fraude en las elecciones. Eso se debe a que Norma Yarrow, en su condición de secretaria general del Partido de Renovación Popular, ha dado, digamos, la indicación de hacer un plantón fuera del Jurado Nacional de Elecciones en Jesús María. Y, bueno, hay bastantes personas, como tú ves, y que están, bueno, arengando. También Muy bien, hay Maricielo. efectivos policiales y mi cámara puede mostrarlo por ahí. A ver, vamos a preguntarle a alguien. Señor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Por qué está aquí hoy día? Bueno, para tratar de reclamar, para que no nos hagan un fraude. Lo que está pasando ahora es impresionante. Nos quieren robar la elección y especialmente en la parte de Lima que nos afecta a nosotros, a la gente que estamos votando por Borghi y por otros candidatos. Muy bien, Maricelo, muchísimas gracias. Es un grupo de personas que reclaman a Piero Corbeto claramente por la situación de hoy. Una situación que además ha distraído los ojos a los primeros resultados a boca de urna y que ya hablan de posibilidades en donde tenemos a Keiko Fujimori como un pase seguro a la segunda vuelta y a 2 otros partidos que estarían disputando lo mismo, Juntos por el Perú y Renovación Popular. Estos resultados de pasar a segunda vuelta, cualquiera de estos 2 partidos y con los resultados de los otros, ¿cómo recompone el Senado, Rosa Valls? Yo quisiera llamar la atención en primer lugar con respecto a la votación de Juntos por el Perú. Porque ninguna encuesta nuevamente lo vio en este nivel de votación. Y dice también del endose que hay de Pedro Castillo y dice también de ese Perú que permanece invisible para los actores políticos. Entonces, no sabemos todavía los resultados, pero lo que se puede prever es que va a haber una composición alta de fuerza popular. Y ya las demás fuerzas políticas se van a dividir, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y va a haber una composición alta de fuerzas de izquierda también. Juntos por el Perú, Buen gobierno. el Partido del Buen Gobierno, Obras. Entonces veremos y esperamos que haya una madurez suficiente en el nuevo Senado, que esperemos que Juan y Jorge formen parte de él, de tal manera que le pongan la sensatez necesaria, porque más que nunca lo que se va a necesitar es un gran sentido de responsabilidad para implementar
las reformas estructurales, empezando por todo el sistema electoral que son urgentes. Claro, en la foto ya no aparece País para Todos en un pase a segunda vuelta. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Belmont le sacó votos a Álvarez? Yo creo que en el último tramo, indiscutiblemente, el Partido por el Buen Gobierno y Ricardo Belmont tuvieron un ascenso, pero nosotros estamos esperando el conteo rápido. En la boca de urna yo nunca había visto en este siglo que 3 encuestadoras tengan 3 resultados distintos, coincidiendo solamente en el primer lugar de Keiko. En una está Rafael López Aliaga en segundo lugar, en la otra está Roberto Sánchez y en la otra tenemos... También un empate técnico entre Renovación Popular y Obras. Exacto, y Obras, ¿no? Y luego el surgimiento del señor Ricardo Belmont y de Jorge Nieto, ¿no? Que estaban disputando. Entonces, escuchando a los mismos encuestadores, indican que este margen de error puede ser del 3,5%. Entonces, la cosa se puede mover. Y en ese conteo rápido, que ya es sobre la base de la cédula electoral, del acta electoral que se coloca en la puerta de las aulas, yo creo que nosotros podríamos tener un porcentaje aún mayor, tal y como estamos viendo en los avances de la OMPE, ¿no? En las encuestas nos están dando 8%, o sea, superaríamos la valla ampliamente, bueno, no tanto como ampliamente, pero sí la superaríamos. Entonces, como bien ha señalado Rosa, estaríamos en presencia de un Congreso fragmentado, en el cual nuevamente Fuerza Popular tendría una mayoría consistente, ¿no? Correcto. Nos debe preocupar la irrupción de Sánchez, por lo menos en la foto de una de las encuestadoras. Eso no quiere decir que Sánchez no haya estado mapeado por otros estudios que se han hecho, ¿no? Las encuestadoras no son las únicas que hacen estos trabajos y levantamiento de información. ¿Nos debe preocupar un pase a la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Bueno, Sánchez ha engañado al electorado, porque el 7 de diciembre del 22, que Pedro Castillo dio el golpe de Estado, él era ministro de Estado, y puso un Twitter renunciando, rechazando el golpe de Estado, denostando de Pedro Castillo, y resulta que ahora se pone el sombrero de Pedro Castillo para mimetizarse como si fuera el expresidente, hoy detenido, y engañar a la gente. En Cajamarca le dan 40% de votación. Entonces, esa presentación en sí es un fraude, no como cambio de voto, sino como engaño a la gente, me refiero. Pero, además, está demostrado que políticas estatistas, comunistas, corruptas, porque también han estado en eso, desleales, está el testimonio de Yehude, ¿no? No pueden ser buenas para el Perú, evidentemente. Si es que yo supongo que los actores democráticos, ¿no?, sabrán salir al frente de una situación de ese tipo. O sea, nefasto para el país que un gobierno del mismo sombrero termine ahora asumiendo el poder nuevamente. Sería insólito. Así es, así es. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Carla. esta noche.